Bueno, hermanos, no creo tardarme tanto. Hablaremos de la providencia de Dios. Vamos a Éxodo 16, del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el monte Sinaí. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Estamos leyendo del pueblo de Israel, ¿verdad, hermanos? Cuando tenían unos días de haber salido de la esclavitud de Egipto. Versículo 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, imagínense qué tremendo esto, hermanos, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud, reclamaban los israelitas a Moisés. ¿Estamos claros hasta allí? 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo. ¿Cómo se llamaba ese pan? Maná. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente. ¿Pueden decir eso? Subrayarlo, diariamente. Eso es muy importante. Diariamente. La porción de ¿cuánto? Un día. Para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, dice el Señor. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras, ¿qué dice? Murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. ¿Ok? Bueno, hermanos, tengo 5 puntos de la providencia del Señor. La palabra providencia no se encuentra textualmente en la Biblia con respecto a lo que Dios provee. La palabra providencia no la encontraremos tal cual en la palabra, ¿no? Tampoco encontraremos otras frases como el libre albedrío, pero lo utilizamos, ¿sí? El libre albedrío en sí no está en la Biblia, pero eso no significa que no sean verdades. La providencia del Señor es una verdad, estarán de acuerdo conmigo, ¿sí? Su providencia, su bondad, su generosidad para con nosotros siempre está. Entonces, para los que apuntan, el punto número 1 es: la providencia del Señor es fiel. ¿Qué significa que la providencia del Señor es fiel? ¿Qué significa que Dios es fiel para con nosotros? Pues yo tengo un significado sencillo para eso. El significado que yo le doy a eso es: a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Básicamente de eso se trata. ¿Cuántos son fieles al 100% al Señor aquí? Solo Henry. Ninguno de nosotros es 100% fiel al Señor. Eso tenemos que saberlo. Ninguno de nosotros. ¿Cuántos alguna vez le han quedado debiendo algún trato al Señor? ¿Cuántos alguna vez le prometieron algo y no lo cumplieron? ¿Sí?
Sí, hermanos, yo levanto mis dos manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto las manos y digo, yo le he quedado al Señor debiendo muchas veces, pero Él lo que ha prometido a mi vida lo va cumpliendo poco a poco. Entonces, la providencia del Señor es fiel. ¿A qué me refiero con esto? ¿Recuerdan lo que leímos? Dice la palabra que el pueblo murmuraba ¿contra quién? ¿Contra quién? A ver, ¿contra quién? Contra Moisés y contra Aarón. Moisés y Aarón eran hermanos, eran los encargados. Moisés era el líder de ese pueblo. Y el pueblo, hermanos, 15 días tenían de haber salido de Egipto y ya estaban diciendo: Dios nos sacó de Egipto para hacernos venir a morir al desierto. Y le decían a Moisés: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, en el versículo 3. Y entonces Jehová dijo a Moisés, versículo 4, hermanos, es tan fiel, era tan fiel el Señor, que a pesar de la murmuración, que aunque Jehová le dice a Moisés, no te preocupes, la murmuración no es contra ustedes, es contra mí. Hermanos, el Señor, en vez de consumirlos, ¿qué es lo que hace el Señor? Les dice: les voy a enviar el maná. ¿Qué hubieran hecho ustedes, hermanos? ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Qué hacemos nosotros contra alguien que va de murmurar y murmurar? Para los que son jefes en sus áreas, ¿qué hace usted con una persona que va de fregar y fregar y fregar? Le aumentó el sueldo y sigue fregando. Le pagó el doble las horas extras y sigue fregando. Usted le ayuda, le ha regalado, le ha ayudado, le da ray, lo lleva y sigue murmurando. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, con esa gente? En el mejor de los casos, ahora se dan cuenta por qué la providencia del Señor es tan fiel. Dice la palabra: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Hermanos, y el Señor le paga al pueblo sus murmuraciones, haciendo descender de manera, hermanos, sobrenatural, algo inexplicable, haciendo descender la comida del cielo. Entonces dije, número 1, la providencia del Señor es fiel. Literal A, ellos murmuraban. Literal B, ellos mentían. No solo murmuraban, mentían. ¿Por qué mentían? Escuchen bien lo que dice el versículo 3. Dice: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Pongan atención a esto. Cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan, ¿hasta qué dice? Hermanos, yo no conozco un esclavo que haya comido hasta saciarse. ¿Están conscientes de eso? El pueblo no era empleado del faraón. El pueblo de Israel eran esclavos de faraón. Hermanos, perdónenme, no dice la Biblia lo contrario, pero yo no creo, hermanos, honestamente, que esa gente comía hasta saciarse y que vivían en casas lindas y todo. No, hermanos. Ellos exageraban. Siempre el pueblo de Israel exageraba. Oh, hermanos, y literal 3, se hacían las víctimas. Había en ellos conmiseración, hermanos. Oh, ojalá hubiéramos muerto mejor en el camino. Ojalá Dios nos hubiera matado. Era mejor morir. ¿Cuántos conocen gente así? Que todo el tiempo están quejándose.
Que el Señor nos ayude a no ser nosotros así. Hermanos, la vida es complicada, la vida trae momentos difíciles, pero no puede gobernarnos, apúntenlo si quieren, no puede gobernarnos un sentimiento de conmiseración. No sé si será un espíritu. Voy a quedarme creyendo que es algo, un sentimiento. No, mejor, mira qué lejos voy, mira que esto, mira que lo otro. Hermanos, en el pueblo había murmuración, mentían, se hacían las víctimas, había conmiseración, y el Señor, hermanos, su providencia se mantenía fiel con ellos. Número 1, la providencia de Dios es fiel. Número 2, la providencia de Dios es constante y ordenada. La providencia de Dios es constante y ordenada. Literal A, ¿recuerdan lo que les dije? Diariamente en el versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá. ¿Cuánto? Diariamente. Hermanos, la providencia del Señor está con nosotros todos los días. Solo que a veces no la vemos como quisiéramos verla. Un ejemplo de providencia de que no vemos. A ver, hagan así conmigo. ¿Cuántos tienen un tanque de oxígeno a la par? No, ¿verdad? Podemos respirar. Nuestro hermano Miguel nos contaba hace unos días de lo terrible que fue ver en la pandemia del coronavirus gente que no podía respirar por sí misma. Hermanos, si ustedes y yo hoy podemos respirar sin necesidad de ayuda de un ventilador, de algo artificial, esas son parte de la providencia del Señor para nuestra vida. Gloria al Señor. Literal A, diariamente. Literal B. Hermanos, fíjense bien a esto. A veces, hermanos, la desobediencia, en este caso el pueblo de Israel, la desobediencia los hacía pasar por unas cosas tremendas. Hay un versículo 20, hoy leímos hasta el 8, pero si vamos hasta el versículo 20 y 21, abajo en ese capítulo, dice lo siguiente. ¿Recuerdan la instrucción que Dios le había dado? Que tenían que salir diariamente y recoger el maná. ¿Para cuántos días? Para un día, no para dos. Hasta el viernes iban a recoger el doble para comer el viernes y el día de reposo. Pero la indicación era para un día. Fíjense bien, Daniel, el versículo 20, gracias. Mas ellos, ¿qué dice? No obedecieron. De ahí debemos partir. Mas ellos no obedecieron ¿a quién? A Moisés. Sino que algunos dejaron del maná para otro día. ¿Y qué pasó? Y crió gusanos y hedió. Y se enojó contra ellos Moisés. Y en el 21 dice, y lo recogieron, ¿cuándo, hermanos? Cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, el maná se derretía. Hermanos, qué hermoso debió haber sido ver eso, ¿no? Ver cada mañana el maná allí, recogerlo, comérselos y ver que se derretía. Cuando el sol salía y calentaba, el maná se derretía. Hermanos, la providencia del Señor es constante y ordenada. Y literal C, la desobediencia al Señor nos desordena la vida. Apúntenlo si pueden. Literal A dije, diariamente. Número literal B, el maná se llenaba de gusanos.
Y literal C, la desobediencia nos desordena la vida. Hermanos, si hay algo que Dios bendice, es cuando nosotros obedecemos al Señor. El Señor, hermanos, recuérdenlo siempre, el Señor honra la obediencia. El Señor bendice la obediencia. El Señor provee al obediente. Yo no sé, traigámoslo un poquito al presente en el que vivimos. ¿Cuántas veces podemos leer en las Escrituras, podemos leer la palabra? O seamos un poco más técnicos. ¿Cuántas veces alguien nos aconsejó algo? ¿Sí? No vayas por ese camino. No tomes esa decisión. Dice la palabra del Señor que en la multitud de consejos está la sabiduría. Y muchas veces, hermanos amados, sabemos qué es lo que Dios nos está pidiendo. El Señor da las instrucciones, ¿cierto? Recojan el maná diariamente, porque si no, se va a engusanar. Así es Dios. Y entonces viene Dios y nos dice a nosotros, esto es lo que tienen que hacer. Por este camino deben ir. Hermanos, y yo lo he visto a través del tiempo, no conmigo, sino con tanta gente a la que hemos aconsejado a través del tiempo. A la gente le hemos dicho, mira, obedece al Señor para que la providencia, el favor y la gracia del Señor esté siempre sobre tu vida. Hermanos, pero cuando el hombre, cuando la mujer desobedece al Señor, hay consecuencias lamentables. Eso tenemos que tenerlo claro. Bendito sea el Señor que Él endereza nuestras veredas. Amén. Pero no había necesidad de pasar por algunas consecuencias. ¿Están de acuerdo? Y todos lo hemos pasado. Todos en algún momento hemos desobedecido al Señor. Pero bendito sea el Señor que su providencia endereza nuestras veredas. Bendito sea el Señor. Número 3, la providencia del Señor es más de lo que merecemos. La providencia del Señor es más de lo que merecemos. Efesios 3, versículo 20, dice de la siguiente manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermanos, yo siempre creo que Dios siempre tiene algo más para nosotros. La clave es obedecer al Señor, seguir las instrucciones. ¿Cuál es el manual de nuestra vida, hermanos amados? La palabra del Señor. Instruye al niño en su camino, ¿cierto? Para que cuando fuere mayor no se aparte de ella. ¿Qué más dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Fíate de Jehová de todo tu corazón, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y Él hará lo que tenga que hacer. Este es el manual de nuestra vida. Hermanos, el Señor quiere darnos más. ¿Por qué se los digo? Fíjense bien. El Señor no solamente les dio el maná. Versículo 8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde ¿qué? Carne para comer. La providencia del Señor hizo lo siguiente. ¿Cuántas personas, según los estudiosos, dice que era el pueblo de Israel?
Algunos hablan que eran aproximadamente unas 2 millones de personas, era el pueblo de Israel. Eso es lo que más o menos dicen. Obviamente no hay un número específico, pero más o menos 2 millones de personas. ¿Cuántas codornices ustedes creen que se necesitaban para alimentar a 2 millones de personas? ¿Cómo son las codornices? Yo no tengo mucha idea de eso. ¿Cómo son, don Miguelito? Como palomitas, más o menos. ¿Cuántas se comería usted? 2. Yo quizás me comería unas 3, como 3 pupusas revueltas. O sea que solo en don Miguelito y yo ya llevamos 5. ¿Alguna hermana? Hermana Luisita, ¿cuántas se comería usted? 2. Ah, ya ve, come igual que yo. ¿Sí? No, que don Miguelito, 2. Ya llevamos 7 en 3 personas. Usted, hermana Esperancita, 1, sí, yo sé. Siempre fit. ¿De dónde rayos salieron las codornices si las codornices no habitan en el desierto? Totalmente. ¿De dónde, si en el desierto no hay árboles? No podían haber nidos de codornices. No hay agua, hermanos. Las condiciones climatológicas no son apropiadas para ese animal. Hermanos amados, la provisión del Señor hizo que vinieran millones y millones todas las tardes. Agréguenle ese valor al milagro. Todas las tardes venían millones y millones de pajaritos para ser agarrados, cocinados, no sé, asados, 3/4, 7/8, término medio, como a usted le guste, para ser consumidos por un pueblo al que nunca se le gastaron los zapatos. Dicho sea de paso. ¿Sabían eso? Dice la palabra que al pueblo de Israel los 40 años nunca se cambiaron zapatos, nunca se les desgastaron ni los vestidos ni los zapatos. Porque la misericordia y la providencia del Señor va más allá de lo que merecemos. ¿Cuántos de nosotros tenemos guardado un poquito más de lo que necesitamos? Bendita providencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos más camisas de las que necesitamos? ¿Cuántas de ustedes tienen más zapatos de las que necesitan? Hermanas, eso es la providencia del Señor. ¿Cuántos comemos más de lo que necesitamos? Bendita providencia del Señor. ¿Cuántos tienen el reloj que querían? Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen el carro que querían? No solo el que necesitaban, sino el que querían, con Bluetooth, con doble tracción, con doble aire acondicionado. No es malo, hermanos. No es malo tener una casa propia, no es malo tener un carro lindo. Lo malo es cuando eso sustituye en el corazón el primer lugar de Dios en nuestra vida. Ahí hay problemas. Cuando el dinero puede volverse un ídolo, que era el problema del pueblo de Israel siempre. Que siempre ponían algo más por encima del Dios de Israel. ¿Qué punto voy, hermano Carlos? 3. Número 4. La providencia de Dios es soberana. Dice Mateo capítulo 5, versículo 45. Dijo Jesús en Mateo 5, 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol solamente en los buenos. Amén. ¿No? Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, la providencia de Dios es soberana.
Imagínense qué maravilloso. Dice que Él hace salir su sol. Todo le pertenece al Señor, hermanos. Su dinero le pertenece al Señor. Sus títulos, sus talentos, sus dones, en los que son buenos para los negocios, no le pertenece a usted. El Señor se lo ha dado. Los que son buenos para ejercer, los que son profesionales en sus carreras, los que ganan los casos, los médicos que siempre, gracias a Dios, atinan siempre con la medicina, no les pertenece a ustedes. Todo le pertenece al Señor. Si el sol le pertenece al Señor, imagínense sus talentos, imagínense sus hijos, imagínense sus títulos universitarios. Literal A, sobre buenos y malos. Literal B, Él controla todo. La providencia de Dios controla absolutamente todo, lo pequeño y lo grande. Mateo capítulo 10, versículo 30 dice: pues aún vuestros cabellos están todos contados. Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Todos contados. Esos son los detalles mínimos. Lo grande también lo controla el Señor. Escuchen esto, Josué capítulo 10, versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Hermanos, el verso 13 es maravilloso. Dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Hermanos, si Dios es capaz de hacer detener la rotación de la tierra, porque ahora los que ya entendemos un poquito, nos damos cuenta que el sol no fue el que se paró. Para que el sol se detenga en un mismo lugar, ¿qué es lo que se tiene que detener? La tierra. Yo no sé de esto, tal vez algunos de ustedes sí, pero dicen los que saben que con un segundo que la tierra se detuviera, sería totalmente un desastre. Con 2 segundos que la gravedad, la fuerza que atrae las cosas hacia la tierra es la gravedad. Imagínense unos minutos sin gravedad, saldríamos volando, expulsados, golpeándonos con tantas cosas. Moriríamos, hermanos. Pero la providencia del Señor es la que nos da la gravedad, nos da el oxígeno, nos da la rotación y la traslación de la tierra, la que hace que la luna esté en el nivel normal, la que hace que el sol esté en su nivel normal, y la que sabe cuántos cabellos tenemos en la cabeza. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro gran Dios. Y número C, hermanos, dije literal B, Él controla todo. Y número C, quiero dar algunos ejemplos para ir terminando. Nos moriremos cuando Dios diga que nos vayamos de esta tierra. Y hermanos, lo único que yo consigo al afanarme, al preocuparme, al caer en un estado de tristeza profunda, es ofender a Dios. Hermanos, lo único que logramos nosotros con frustrarnos, afanarnos más de la cuenta, es ofender a Dios y decirle: Dios, permíteme un segundo, yo soy el que decido por mí.
si usted pierde algún caso, si usted pierde algo material, si usted pierde, qué sé yo, si usted es diagnosticado con alguna enfermedad, hermanos amados, lo único que usted va a lograr con caerse, con desmoronarse, es que su enfermedad se agrave más. Nosotros debemos echar mano de la providencia soberana de nuestro Señor. Yo quisiera decirles a los que están peleando con su salud, con sus temas legales, con sus hijos, con sus cónyuges, yo quisiera decirles que dentro de un tiempo ya no van a tener que luchar y que todo se va a resolver, pero yo no puedo decirles eso. Yo lo único que puedo decirles y aconsejarles y recordarles es que por más que usted se afane, no podrá agregar un par de centímetros a su estatura. Jesús dijo: miren las aves del cielo, no trabajan, pero vuestro Padre Celestial las alimenta, y ustedes valen más que las aves del cielo. Nosotros con ese carro se nos ha complicado ese carro durante 1 año y 5 o 6 meses ya. Queremos venderlo. Y hermanos, ni siquiera lo he puesto a la venta y ya estoy buscando otros carros. ¿Les pasa? Que ni siquiera ha cambiado de algo y ya usted está buscando desesperadamente. Hermanos, el Señor va a proveer lo necesario en el momento que usted necesite. Dice un dicho por ahí: cuando llegue a ese río, entonces voy a construir ese puente para atravesármelo. Dios no abrió el mar hasta que el pueblo estaba a la orilla del Mar Rojo. Hermanos amados, el Señor les va a dar la casa apropiada donde vivir. El Señor nos va a dar el carro apropiado para tener. El Señor nos va a dar el trabajo apropiado para nosotros. Nuestro único trabajo es obedecer al Señor. Porque esto funciona así. La providencia del Señor siempre está. Bendito sea Dios. Pero cuando obedecemos al Señor, la providencia del Señor se hace más real. Y último punto, la providencia de Dios nos confronta y nos transforma. Literal A, Él es nuestra providencia más satisfactoria. Hoy cantábamos: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Hermanos amados, puede faltarnos dinero, puede faltarnos amor de alguien. Dice la palabra: aunque tu padre y tu madre te abandonaran. Eso lo entendemos mejor los que hemos quedado huérfanos de padre y madre, o los que crecimos sin padre. Dice la palabra en el Salmo 27:10: aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Y cuando David escribió: el Señor es mi pastor, él lo que nos estaba transmitiendo a nosotros, hermano, era: a ustedes puede faltarle todo, pero si Dios está con ustedes, a ustedes no les falta nada, porque Él es nuestra providencia. Jesús dijo en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. La gente busca desesperadamente afuera llenar sus vacíos como dé lugar. Esos vacíos serán llenos momentáneamente comprando cosas, obteniendo algunas posesiones, pero nada ni nadie puede llenar más los vacíos del corazón que el dulce Espíritu Santo del Señor. Y literal A, Él es nuestra providencia más satisfactoria. Y literal B, somos transformados y salvos por la providencia del Señor. 2 Corintios 7:10
dice lo siguiente en la traducción en lenguaje actual. ¿Listos, hermanos, para escuchar esto? Abran su corazón para escuchar lo que leeremos a continuación. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Pero la tristeza provocada por las dificultades de este mundo los puede matar. El Salmo 119:75 dice: Señor, conozco que tú eres justo y que por misericordia me afligiste. Cuando la tristeza que viene de Dios, como dice Corintios, 2 Corintios 7:10, viene a nuestra vida, también es parte de la providencia del Señor. Pero ¿cómo, Abraham, viene tristeza de parte de Dios? Sí. Porque cuando Dios los ponga tristes, el anterior, Daniel, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. Iglesia amada, gloria a Dios hasta por las tristezas que Él permite que atravesemos, hasta por los valles de sombra y de muerte que Él permite que atravesemos. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos amados, bendito Dios por su providencia y su amor. No se afanen, no se entristezcan más de lo normal, no se preocupen más de lo normal. Confíen en el Señor, confíen en la providencia del Señor. No teman a la muerte, no temamos a la muerte. Cuando tenemos esa convicción en nuestra vida, hermanos, hay tristeza. Yo enterré a abuelo, a mamá, a papá, a mi abuela en apenas 30 años. Pero en cada uno de los procesos, la providencia del Señor ha estado en mi vida. Su paz, su gozo ha estado sobre mí. También va a estar sobre ustedes. También estará. Ánimo, ánimo. El Señor es fiel. No se esfuercen por trabajar más de lo que tienen que trabajar. Se van a enfermar. Confíen en la providencia del Señor. No trabajen tanto. Sepan ahorrar, sepan administrar lo que ganan. No gastemos en cosas innecesarias, porque Dios bendice el orden. Si usted es mal administrador como yo, déle el dinero a su esposa, como hago yo. Porque yo saco pisto de aquí y digo, después lo repongo, y nunca más lo repongo. Si usted sabe cuáles son sus áreas, busque ayuda. No trabaje más de lo normal. De todas formas, Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Como dice la traducción en lenguaje actual, ¿está bien, Daniel? Por eso, de sus riquezas maravillosas mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Salud, dinero y amor. Salud, dinero, provisión. Hermanos, hasta el último día, cuando ya tengamos que partir, ya no habrá salud, pero habrá gozo, porque estaremos con Él por la eternidad.
en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu providencia divina, Señor.